Damos gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella nos habla, y vamos a orar en esta hora pidiendo que Él toque nuestros corazones y seamos inquietados a servirle, a honrarle como Él nos pide. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Hemos cantado, háblame hoy. Señor, queremos oír tu voz. Señor, que seas tú el que nos haga sensible, como hemos cantado también, que nos haga estar atentos y prestos para oír lo que tú tienes para nosotros. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar meditando en este libro. Este libro es extenso, el libro del profeta Jeremías, y hemos meditado, hablado un poco sobre los tiempos en que le tocó ejercer su ministerio a Jeremías y cómo este ministerio fue rechazado por el mismo pueblo de Dios. Era el mismo pueblo de Dios el que rechazaba a Jeremías. Esto porque Jeremías les estaba anunciando el inminente castigo que recibirían por haber abandonado a Dios, por haber dejado a Dios, por andar fuera de la ley de Dios. Eso ocasionó que Jeremías en muchas ocasiones tuviera la desaprobación o no tuviera la aprobación del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no consideraba a Jeremías como un profeta o no quería escuchar la voz de Jeremías, porque no pensaban que Dios les fuera a castigar en una manera tan dura, tan cruel, porque ellos decían, no, eso no es posible, nosotros somos el pueblo de Dios y Dios no nos va a castigar de esta manera. Pero lo que nos dice el texto, lo que nos enseñan las Escrituras, es que eso decía el pueblo, decían, Dios no nos va a castigar de una forma tan dura, pero el pueblo no hacía lo que Dios le pedía, sino que todo lo contrario, en todos los aspectos ellos ofendían a Dios y ellos no andaban conforme a los caminos de Dios. Repito, no andaban conforme a los caminos de Dios. Si bien nuestro tema se refiere a nuestros caminos. La palabra camino tiene diferentes significados, o tiene más bien, tendríamos que decir, un significado especial en la Biblia, en las Escrituras. La palabra, cuando leemos la palabra camino, muchas veces nos tiene que hacer reflexionar sobre varios aspectos. Fíjense, voy a leer algunos textos que contienen esta palabra y ustedes se van a dar cuenta cómo la palabra va tomando diferentes connotaciones. Uno es el Salmo 119:9, donde dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿A qué se está refiriendo ahí? ¿Con qué puede hacerse el camino del joven más fácil? Podríamos entender. ¿O con qué puede el joven realmente saber por dónde debe de conducirse? ¿Con qué se limpiará el camino del joven? Dice, con guardar tu palabra. Otro texto que usa esta palabra también en ese sentido es: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino quiere decir, nosotros generalmente lo tomamos en que debemos de instruirlo en los caminos del Señor. Instruye al niño en el camino del Señor. Muchos hoy día han dicho, esa no es la única interpretación, sino que debemos de instruir a los niños en sus habilidades, en sus capacidades, en sus destrezas, para que ellos puedan valerse por sí mismos cuando sean grandes, ¿no? Aunque nosotros al leerlo y al entenderlo podemos ver que nos está diciendo, instruye al niño en el camino de la palabra de Dios. Y otro texto que usa esta palabra que es muy interesante es el que el Señor Jesús mismo dice allá en Juan 14:6. Él dice, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué?
sino por mí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús está diciendo que Él es el medio para llegar a tener una comunión plena con Dios. Él es el único. Cuando dice nadie viene al Padre sino por mí, está diciendo que Él es el único camino. La semana pasada nuestro tema fue vuélvete a mí. ¿Y cómo debemos volvernos a Dios? Bueno, debemos volvernos, dejar de andar en un camino, en una dirección, cambiar nuestra dirección e ir en el camino correcto. La semana pasada llegamos más o menos ahí por el principio del capítulo 5 de este libro de Jeremías, y la parte siguiente, ahorita nuestro hermano Salomón nos hizo favor de leer el capítulo 7. En esta porción de la palabra de Dios, desde el capítulo final del capítulo 5 al capítulo 7, encontramos varias veces esta palabra, camino. Y quisiera que tuvieran sus Biblias listas, atentos. Voy a llevarlos ahora al capítulo 6, versículo 16, donde dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, no andaremos. Camino, repito, tiene varios significados en la palabra de Dios. El camino es sinónimo de conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo te conduces? Sinónimo de la forma de vida. ¿Cómo vives tu día a día? ¿Cómo andas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es sinónimo de actuar. Cuando hablamos de cuál es tu camino, es cómo estás actuando, cómo estás haciendo las cosas, cómo crees tú que es la forma correcta de actuar. Pero el camino también nos describe a dónde vamos, nos describe un destino, un lugar hacia donde nos dirigimos. Entonces, cuando hablamos del camino, no podemos decir como la expresión esta de todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? La palabra de Dios no nos enseña esto, sino más bien tenemos que decir que dependiendo el camino que nosotros estemos tomando, nos dirigimos hacia algún lugar. El camino que hoy estemos, en el que andemos, nos va a llevar a algún lugar, sin lugar a duda, que nos va a llevar a ese lugar. No necesariamente quiere decir que es el lugar donde queremos ir. Hay veces que andamos por caminos que nosotros ni siquiera sabemos. Algunas palabras que vamos a encontrar relacionadas con camino también en las Escrituras es, por ejemplo, seguir, cuando dice sigue el camino, anda, volver, caer. ¿Por qué caer? Hay muchos pasajes también, por ejemplo, allá en Hebreos, y Isaías también hace mención, dice que hagamos y preparemos sendas derechas, que hagamos caminos donde no caigamos, donde no tropecemos. Cuando leía hace un momento, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo va a hacerle el joven para no caer? ¿Cómo le va a hacer el joven para no tropezarse, para andar por un camino que sea más fácil andar? ¿Cuáles eran los caminos por los que andaba el pueblo de Dios? Dios les está reclamando, y ahí si ustedes vieron ese versículo 16, Dios les está diciendo, párense ahí, vean los caminos por los que anda. Pero un poco antes Él estaba hablando acerca, Dios le está hablando a través del profeta de la senda que siguen, el lugar que siguen. Dice el versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue. ¿Sí se dan cuenta que sigue avaricia? Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Todos son engañadores. ¿Cuál era el camino de todos? Dice que desde el más chico hasta el más grande, la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es querer quizá poseer, pero nunca saciarse, ¿verdad? Hay personas que quieren poseer y nunca se sacian, siempre quieren tener más. En un sentido, nosotros deberíamos querer más de Dios y
tener más de Dios y nunca saciarnos, ¿no? Pero hay personas que desean más cosas y nunca se sacian de esas cosas. Y todos estaban pensando que el tener eso les iba a traer paz. Los sacerdotes, es interesante que ahí habla de los profetas y de los sacerdotes, que también los guía la avaricia. Y con tal de estar mejor, con tal de sentirse mejor, le dicen al pueblo, ¿qué es lo que le dicen al pueblo? Paz, paz. ¿Sí se fijan ahí? El profeta y el sacerdote son los engañadores y le dicen al pueblo paz. Les endulzan el oído, le dicen, no te preocupes, todo va a estar bien, tú eres hijo de Dios y todo el camino del Señor pues es algo más fácil. Dios nos ha prometido bendecirnos. ¿Sí han escuchado esto? Como que dicen, ¿les suena esto a algo que alguna forma en la que de repente en algunos lugares habla? Pare de sufrir, bueno, a lo mejor es el que siempre mencionamos más, pero hay muchos lugares más donde de repente ese es el sentir. Eso es lo que dice de los profetas, y Dios hace reflexionar, porque dice, por más que estas personas les dicen paz, paz, ustedes no andan en los verdaderos caminos y no han reflexionado. Dice, no se avergüenzan por donde anda. Versículo 15, se han avergonzado de haber hecho abominación. O sea, lo que les ha dicho a los profetas los hace reflexionar y dejan de andar de esa forma. Dice, no se han avergonzado, ciertamente no se han avergonzado, dice el texto, lo estoy leyendo, el versículo 15, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando caigan, caerán, dice. Cuando castigue, caerán, dice Jehová. ¿Sí? Se dan cuenta de las palabras que mencionamos que están relacionadas con el camino. Entonces, lo que Dios nos dice en el verso 16, que acabamos de leer, dice, detente, ¿no? Le decía aquí, le dije, paraos en los caminos, deténganse. Vean, miren los caminos. Y entonces pregunta por las sendas antiguas. Hay caminos que ya varios han recorrido y que ya saben cómo pueden o a dónde los dirige eso, ¿no? Esos caminos. Son caminos ya bien conocidos. A veces los padres les decimos a los hijos, no sé si algunos de ustedes lo han hecho, yo sí en varias ocasiones lo hice. Ay, mijito, mientras tú vas, yo ya fui y vine. Y no solo eso, sino que yo ya fui y vine como 3 o 4 veces. A veces le decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque como padres nos damos cuenta y sabemos que si actúa de una forma, ese camino los va a llevar hacia algo. Y hijos, escuchen a sus padres, porque muchas veces les van a decir así, ay, mijito, ¿Tú crees que esto? No, pues yo ya fui y vine. Y yo todavía les digo, no, pues yo ya fui y vine 2, 3, 4, 5 veces. Y lo que está diciendo aquí el texto, precisamente, vean las sendas antiguas, porque hay muchos que ya anduvieron esos caminos y saben que a dónde llevan esos caminos, saben a dónde nos conducen esos caminos. Seguramente muchos han caminado, pero dice, porque muchos, hoy día también lo que nos está queriendo decir este texto cuando dice, a ver, deténganse, párense, vean los caminos. Muchos hoy día viven su vida, viven su día a día sin un propósito de vida, sin un saber a dónde van. Muchos simplemente van viviendo la vida al día, no tienen un propósito y no consideran que sea tan importante lo que están haciendo, o no se dan cuenta de las consecuencias o las repercusiones que puede tener el camino por el que anda. El joven que no quiere estudiar, el adulto que está trabajando en algo que no le gusta,
la persona que está relacionada con alguien inadecuado. Puede ser, fíjense, puede ser un joven que se junta con amigos que no convienen, pero también puede ser un adulto en una relación que a lo mejor a él le gusta, pero que esa relación va a dañar a alguien más. No se está juntando, no sabe a dónde lo lleva ese camino. Entonces la palabra de Dios dice: detente, ve los caminos, ¿a dónde te llevan? Ve hacia dónde vas. Pero dice después: ve cuál es el buen camino. ¿Cuál es el camino que realmente te va a llevar al mejor lugar? Generalmente nosotros queremos llegar de la forma más rápida, de la forma más fácil y obtener nuestro resultado. Hoy día las aplicaciones, ya todos estamos familiarizados. Cuando decimos aplicaciones, todos sabemos, celular y cosas, ¿no? Las aplicaciones, les podemos preguntar el camino más fácil para llegar a algún lugar. El día de ayer, a los hermanos que nos acompañaron en el culto, lo único que hicimos fue mandarles la ubicación y ya cada quien sabía cómo llegar, ¿no? Queremos ir a tal lugar, ya nada más le ponemos y nos dice: esta es la ruta más corta, te puedes ir por este otro camino, pero por aquí hay peaje, por aquí no hay peaje. Hoy día ya nos facilitan la vida. Antes era un poco más complicado, ¿verdad? Hay que conocer la ciudad, hay que saber cuál es el camino que puede estar cerrado o algunas cosas. Pero hoy, incluso para ir a otros lugares, uno puede llegar. A mí me tocó me ha tocado estar en varios lugares. El año pasado que estaba allá en el Congreso en Nashville, me prestaron una camioneta y entonces yo nada más ponía la aplicación a dónde quería ir y ahí vamos a donde queríamos ir. Y hoy día, sin conocer la ciudad, sin nadie que me acompañe, sin nada, uno va y puede llegar a donde sea. También en la vida cristiana ha habido mucho avance. Me sorprende porque pues la Biblia, nosotros, por cierto, se han estado preparando Biblias para ahora la actividad de evangelización que tendremos, que Dios nos permita. Pero la Biblia la podemos tener en cualquier momento, en cualquier lugar, con una aplicación gratuita. Bueno, sí podemos decir que es gratuita y algunos, he escuchado, por ejemplo, varios hermanos que estamos leyendo ponen la audiobiblia. Ya es una herramienta muchísimo más adelantada que nos facilita mucho y dice, bueno, yo lo que hago, porque como tengo que leer, pues pongo la audiobiblia y lo van. Y sí, les pregunto, ¿y de qué trató? Pues esto. Sí le están poniendo atención a lo que están leyendo. Nada como leerlo en un libro y estarlo. No quiero decir que eso sustituye, ¿verdad? Pero hay herramientas que nos facilitan hoy día el buscar a Dios, el acercarnos a Dios. Y si podemos tener algunas limitaciones, esas herramientas nos ayudan. Y aquí viene el punto en el texto. Si siguen en ese mismo texto 16, porque dice: andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Alguien quiere entrar? Si le pueden apoyar. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Andad por el camino. Qué interesante, ¿no? Porque ahora, aunque tenemos las herramientas y podemos usarlas y es más fácil el camino, podríamos decir, y se nos puede hacer mucho más accesible, si no queremos usarlas, si no queremos andar por él, nosotros solitos nos complicamos la vida. Y dijo el pueblo, ¿qué contestó el pueblo? Según el texto que acabamos de leer. Mas dijeron, ¿qué? No andaremos ahí. Ese es muchas veces el choque donde topamos con pared, porque podemos tener todas las cosas,
el tiempo, porque a veces lo que decimos nos falta tiempo, mentira, cada quien tiene tiempo para lo que realmente quiere. Los recursos, el dinero, no estamos hablando de recursos, estamos hablando de todo lo que creo que todos tenemos al alcance en estos momentos. A pesar de eso, hay quien dice, no quiero, no voy a andar, no lo voy a hacer. Entonces el Señor le dice a Jeremías, a su profeta, que ponga atención, ¿qué es lo que va a pasar a los que no andan en su camino? Versículo 27. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, como torre conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. O sea, a ti te va a tocar ver, Jeremías, y queremos decir muchas veces que como siervos de Dios, muchas veces nos toca ver cosas y decir, como decía hace un momento, ese camino que tú vas, yo ya fui, ya vine y ya volví a ir. Y tristemente nos toca ver personas que en muchas ocasiones, aunque se les ha invitado, se les ha dicho, siguen en su misma actitud. Y le dice Dios al profeta, tú lo vas a ver por dónde andan. Versículo 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce de hierro y todos ellos son corruptores, dice. Una persona rebelde, alguien que no se sujeta, que quiere hacer las cosas a su manera. Esa palabra de porfiados, bueno, vi algunas versiones, dice como pervertidos, o dice como un rebelde que es el rebelde de los peores, de los más rebeldes, ¿no? De los más chismosos. Algunas otras versiones usan la expresión siembran calumnias, es decir, andan viendo, ¿qué le inventamos a alguien para que los demás lo señalen? Alguien, ¿se imaginan alguien que anda en esos caminos? Me llamó la atención la expresión también bronce de hierro de mala calidad. Y buscando un poquito a qué se refiere el texto, son personas necias. Es decir, yo soy, como que los que dicen, yo soy aferrado como un fierro, ¿no? Como dicen, aquellos que son aferrados. Y que además ven eso como una virtud. Se han conocido muchas personas que dicen, es que yo soy así bien aferrado. En un sentido, la palabra de Dios sí nos invita a ser firmes, a ser constantes, a seguir adelante, a ser pacientes. Pero hay una diferencia entre esto y entre ser necio. Y es lo que está describiendo aquí el pasaje. Y la consecuencia viene después, la describe el mismo pasaje. Dice, se quemó el fuelle. ¿Ya vieron ahí? Se quemó el fuelle. Y describe todo el proceso que se usa para limpiar la plata. Dios nos dio la oportunidad de trabajar un tiempo allá en Huasca, de Hidalgo, y conocer un poquito la historia de ahí, del lugar. Se dice que de Real del Monte a Huasca, donde vivía Pedro Romero de Terreros, que era el dueño de las minas, bajaban todos los días 600 mulas de material para la plata. Pues hoy describiríamos eso como trailers que iban bajando para... Pero de todo el material que se baja o que se bajaba, no todo se convertía en plata, más bien era material que se bajaba para procesarlo, para sacar la plata. Y lo que está hablando aquí el pasaje es algo muy parecido, porque dice, se echó a perder, se fundió el fuelle. Y entonces describe el pasaje, dice, quedó el plomo, si están leyendo ahí el pasaje, y la plata, que debería, el metal precioso que debería de ahí,
ya no sirve, se convirtió en escoria. Dice, no se le pudo quitar la escoria. Entonces se dan cuenta cómo la vida del cristiano generalmente es ese proceso en que Dios nos va limpiando, nos va purificando, nos va desechando lo que no sirve. Pero el proceso que describe aquí es, pues, se echó a perder, ya no sirvió, ya no se le pudo limpiar, y entonces quedó la plata junto con la escoria. Y el versículo 30 dice, plata desechada los llamarán, ya no sirve para nada. Los habían traído, estaba aquí listo para prepararlos, había todas las herramientas para que ellos pudieran ser un metal precioso que fuera reluciente, que brillara, pero se echó a perder por el camino en que andan. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo el texto? Y entonces es plata desechada. Y entonces el capítulo 7 inicia con una figura muy interesante, que ya fue el que leyó nuestro hermano Salomón. Versículo 2, capítulo 7. Ponte a la puerta de la casa de Jehová, proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Fíjense lo que estamos hablando de nuestro camino. Y entonces Dios le dice a Jeremías, ponte en la entrada del puerto, ponte en la puerta del templo, en la entrada del templo, ahí ponte parado. Podríamos pensar en personas religiosas, personas temerosas de Dios, personas que van a ir a adorar a Dios. Porque ¿dónde se iba a poner Jeremías? En la entrada del templo, en la puerta del templo, ahí iba a estar. ¿Quién iba a ir al templo? Las personas religiosas, las personas, podríamos pensar temerosas de Dios. Pero ahí les vas a decir a todos los que van a ir entrando. Es lo que iba a decir Jeremías. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 3. Dios de Israel, mejorad vuestros caminos. Y uno diría, pues ¿no iban al templo estas personas? No. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Esas personas veían el templo como un requisito o como cumplir con ciertas cosas. Esas personas veían el templo como, bueno, ya vine, ya hice lo que tenía que hacer delante de Dios. Pero lo que esas personas no veían era que lo que realmente debemos de buscar y a donde realmente debemos de dirigirnos no solo es al templo, sino a la presencia de Dios, a la comunión con Dios. Cuando Dios le dice que hable Jeremías, dice, mejorad vuestros caminos, vuestras obras, dice, yo los voy a hacer morar en este lugar. Realmente los voy a hacer morar en mi comunión, en una comunión plena conmigo. Y fíjense, versículo 4, no os fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es decir, nosotros somos los hijos de Dios y venimos a adorar al templo de Dios y estamos en el templo de Dios. No te creas eso, porque eso no es suficiente. No te creas en venir nada más el domingo, no te creas nada más en que yo soy cristiano o yo soy evangélico. Eso es mentira. La semana pasada hablábamos precisamente acerca de volvernos a Dios y cómo a veces dentro del mismo pueblo de Dios hay cosas que nos dan vergüenza, que nos dan pena. Y no podemos simplemente decir, somos el pueblo de Dios y Dios no nos va a hacer nada. Ellos confiaban en el templo como una figura, como quien confía en una imagen. Y eso es lo que a veces le señalamos, ¿no? al romanismo. A ellos no confían, cuando dicen el Señor de Chalma, no ven al
Señor Jesús que está sufriendo y muriendo y clavado para darles vida. Ellos ven a una imagen y dicen el Señor de Chalma. Y dicen, la imagen es poderosa, es milagrosa. La imagen. No, nosotros creemos que el poderoso es el Señor Jesús que puede cambiar las vidas de las personas. Y aquí lo que está diciendo Jeremías al pueblo es que venían al templo y decían el templo y tenían la figura del templo como lo más importante, cuando lo más importante es el Dios que habita en el templo, es Dios que está. Versículo 10: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, libraos somos para seguir haciendo todas las abominaciones. ¿Sí? Eso es lo que dice. Entonces ponían la confianza en Dios. No, ponían la confianza en el templo, en las cosas físicas, en las cosas que no son las que salvan. Entonces, algo que sí llama la atención es esto que dice, ven delante de mí. El templo no es lo que es la presencia de Dios. Versículo 14: haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en el que vosotros confiáis, en este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice en Silo, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación del pueblo de Dios. Lo más importante es la presencia de Dios. Y aquí yo quiero regresar a uno de los versículos que mencioné al principio cuando hablábamos del camino. El versículo es Juan 14:6, que creo que muchos conocen de memoria, porque estamos hablando de nuestros caminos. El versículo es, yo soy el camino, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro camino debe ser Jesús, nuestro destino debe ser Jesús, quien nos sostiene en las caídas debe ser nuestro Señor Jesús, quien hace más fácil nuestro andar es el Señor Jesús, quien nos permite entrar en esa plena comunión con el Padre es el Señor Jesús. El único acceso a Dios es el mismo Dios, es el Señor Jesús. Él es el único. Y lo que está diciendo Jeremías y lo que nos dice también a nosotros es, no nos estemos confiando en que somos evangélicos o que somos según el pueblo de Dios, no. Vengamos a la comunión plena con Dios. Y el camino que tenemos que andar es el camino del Señor Jesús. Entremos en esa plena relación con Dios, que es lo que realmente Dios quiere. Por eso ya lo mencionamos en ocasiones. Dios dice, les voy a poner mi ley en su mente, se las voy a poner en su corazón. Es algo que van a anhelar, que van a querer hacer, que van a desear. Cuando alguien ama a Dios, cuando alguien ama la obra redentora de Dios, cuando alguien ama la comunión con Dios, ama a Jesús, quiere andar por ese camino, quiere conducirse como Él. No hay una vida cristiana real si no hay cambios. No hay cristianos si no hay cambios. Podemos decir muchas cosas, pero si no hay cambio, la vida cristiana es simplemente de palabra. La invitación en esta hora y a lo que queremos llegar. Al final del pasaje que leyó nuestro hermano Salomón, dice lo que hacen todos, lo que hace toda la familia. Y dice, los niños van y recogen la leña. El papá, ¿qué es lo que hace? Los hijos recogen la leña. Estoy leyendo el versículo 18. Los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer las tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a los dioses ajenos,
para provocarme a ira. ¿Qué describe? Una rutina en la casa que no agrada a Dios. Y los detalles de lo que hacemos en la casa es lo que va a tener repercusiones en nuestra relación con Dios. Los detalles, lo que hacemos, los niños, pues a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, y al final todos están haciendo algo para no agradar a Dios. Andemos en los caminos. Y se van a andar esto les va a provocar que anden en confusión. Y sí, así vemos los hogares hoy en día, ¿verdad? Que andan en confusión. Y andan por otros lados, por otros caminos. ¿Cuál es el camino? Hemos dicho, Cristo. Cristo es el camino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por las cosas que tú nos permites. Queremos rogarte que tú nos guíes a andar en tus caminos. Queremos suplicarte tu bondad, tu gracia. Nosotros no sabemos andar. Nosotros somos torpes, nos caemos. Te suplicamos tu misericordia, tu guía, tu dirección para andar como debemos de hacerlo. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.